En este vídeo te voy a explicar cómo puedes hacer trading o tradear tanto memes como tokens en la red de TON o The Open Network. Antes de empezar con el vídeo, simplemente decir que la ventaja que nos da un bot es, entre muchas otras cosas, ir más rápido que la mayoría de gente, ya que si utilizamos una cartera de la red de TON, de esta blockchain, iremos más lentos que no si utilizamos este bot que ya va a encontrar la ruta más rápida a la hora de comprar y vender diferentes tokens, como veremos en un momento, y encima nos da la posibilidad de, al tener este bot en Telegram, poder utilizarlo desde el móvil sin la necesidad de tener un ordenador o un dispositivo de escritorio, sino que simplemente con nuestro móvil, desde cualquier parte en la que tengamos conexión, podremos utilizar esto y gestionar todas nuestras posiciones. Así que dicho esto, os voy a hacer una breve introducción a la red de TON, también conocida como la red de Telegram, y ya empezaremos con el tutorial de este bot que he escogido para esta misma red. Lo primero, decir que la criptomoneda de esta red es TON, como veis por aquí. De hecho, ahora mismo la tenemos en la 9ª posición en CoinMarketCap. Eso quiere decir que es la 9ª, en este caso, criptomoneda con un market cap o una capitalización más alta de entre todas las que hay. Y como vemos un poco por aquí, en la propia criptomoneda de la red, pues ha tenido desde aproximadamente febrero un crecimiento muy exagerado, como vemos aquí. Y como ya sabréis la mayoría de vosotros, tanto en Telegram como la propia red de TON han estado construyendo muchas cosas y han estado realmente muy activos también a nivel de proyectos. Todo y que en lo que son la mayoría de tokens falta volumen en comparación a los proyectos que vemos en otras redes. Aún así, enseñaros también desde esta página web, desde DeFi Llama, que si nos vamos aquí a las chains o a las diferentes redes que hay, como podemos ver, tenemos ya también a TON en lo que sería el puesto número 12. Si abrimos esto por aquí y elegimos aquí el timeline, podemos ver también como a nivel de Total Value Lock o de TVL hemos crecido también una barbaridad. Fijaos que más o menos desde el punto ese que habíamos comentado antes, desde febrero, más bien marzo, empezó esto a crecer de esta manera, llegando más o menos a donde estaríamos aproximadamente ahora, casi unos 800 millones de TVL. Con lo que también esto evidentemente es algo muy positivo. Y por aquí abajo ya tendríamos, ¿no?, dónde está repartido más todo este TVL, en qué dexes principales lo tenemos, que en este caso serían StoneFi y DDust. Estos serían como los dos dexes más principales a día de hoy en la red de TON, y podemos ver que es donde hay más TVL. Y ya hecha esta introducción, que evidentemente tenemos un personaje muy importante en todo esto, que es el propio creador de Telegram, de la red de TON, del VK, que es como el Facebook ruso, etcétera, que es Pavel Durov. Pues este es uno de los personajes, ¿no?, que a nivel de esta red tiene como más protagonismo, así que también considero importante, ¿no?, tener esto en cuenta. Y ahora vamos ya a explicar el Trading Bot de TON. Yo he elegido el TON Trading Bot, que es este de por aquí, que ya veréis que nos sirve para muchas cosas. Nos sirve para la compra y venta normal, tenemos también para hacer sniping, tenemos incluso opciones para poner límite, etcétera, como ahora veremos. Y a nivel de volumen, como estamos viendo ahora por aquí, es a día de hoy el Trading Bot con más volumen en la red de TON. También me han hablado bien de Krypton, de Stonks y de Digen, que son justamente estos tres que les siguen, pero yo he querido traeros este Trading Bot porque, como veis, es un poco el que tiene un poco más de nombre, además de volumen, transacciones y usuarios activos. Así que vamos a empezar ya con el tutorial de este bot. Ahora veréis que por aquí aparecerá la pantallita de mi móvil. Simplemente para empezar con este Trading Bot, para empezar a instalarlo, tenéis que pulsar en el enlace que os he dejado en la descripción. Es un enlace de referido, con lo que del 1% de comisiones que hay en este bot, yo me llevo un porcentaje, creo que es el 30 o 40% de ese 1% de comisión, para que lo sepáis, y de hecho podréis hacer lo mismo pulsando en la parte de referidos, como veremos más tarde. Y en caso de que no queráis hacer esto, pues simplemente podéis ir aquí a su Twitter y desde aquí pues descargarlo. Y una vez tengamos el enlace, simplemente le daremos clic y se os abrirá en Telegram ese bot, que tendréis que darle a iniciar, y seguidamente después de esto le vamos a dar al apartado de Wallet o Wallets,
ya que lo que queremos hacer es crear una nueva wallet o importarla si alguien lo quiere hacer. Y le vamos a dar simplemente a Create Wallet o crear billetera. Esto lo que va a hacer es crearnos, como ahora veis por pantalla, una billetera nueva. Nos va a poner nuestra clave pública o dirección, que es lo que vamos a tener que utilizar para enviar o recibir criptomonedas, como ahora veremos. Y también nos va a dar dos opciones más, que es simplemente, por un lado, crear X billeteras. Eso es, por ejemplo, cuando queremos crear 3 billeteras de golpe. Y luego tenemos la opción también de importar billetera, que eso es en el caso que ya tengamos una billetera en TON y queramos importarla, pues tenemos también esta opción de aquí. Y ahora, simplemente para que veáis el ejemplo, vamos a crear dos billeteras. Fijaos que nos pone de 1 a 5 el número que queramos de billeteras y vamos a poner en este caso 2 para este ejemplo. Y ahora nos va a crear directamente dos billeteras más. Como vemos, las tenemos ya por aquí arriba. De hecho, si tiro para atrás, nos salen aquí estas 3 billeteras. Yo lo que he hecho es enviarme, como veis por aquí, 2 TON, ¿vale? Ya me sale que lo tengo por aquí. Siempre os saldrá en esta pantallita, ¿vale? En el apartado, como habéis visto, de billeteras o wallets. Si pulsamos, nos saldrán ahí las que hayamos creado. Y ya habéis visto que simplemente al pulsar y poner la cantidad nos crea automáticamente esto de aquí, o sea, las distintas billeteras. Y si queremos ver más detalles de alguna de estas, simplemente tendríamos que pulsar y aquí nos pondrá, como veis, el saldo, la versión en este caso de esta billetera y nuestra clave pública, que es esto de aquí. Esto simplemente si pulsamos nos lo copiaría. Y esto es lo que ahora veremos en un rato que vamos a necesitar para fondearnos esta dirección o este bot de trading para TON. Si quisiéramos ver la clave secreta, que os lo recomiendo todo, apuntarlo aparte, le tendríamos que dar aquí a mostrar clave secreta y nos mostraría pues la clave, ¿no?, de esta billetera o de esta dirección en particular. Si quisiéramos eliminarla, pues simplemente le daríamos aquí a eliminar y lo de transferir TON nos serviría en el caso que pues estos 2 TON de esta billetera quisiéramos pasarlo al exchange, a otra billetera, etcétera, etcétera. Lo haríamos desde aquí, pero esto también lo veremos un poco más tarde. Así que simplemente vamos a ver como primer paso cómo podemos fondearnos esto de aquí. Podríamos hacerlo de diversas maneras. Podemos, por ejemplo, hacerlo desde un exchange. Desde ahí le daríamos a enviar o retirar. Y lo que haríamos es poner esta dirección como la dirección a la cual queremos enviar. Importante que nos enviemos solo TON, que es la criptomoneda de la red, y que lo hagamos por la red de TON. Si lo hacemos por otra red, bueno, en principio no nos dejará, pero podríamos perder en ese caso nuestras criptomonedas, así que muy importante que lo hagamos por la misma red y en este caso con la criptomoneda de la red. Si lo hiciéramos, por ejemplo, como sale por pantalla desde la propia billetera de Telegram, que con que pongáis @wallet os debería salir y es muy fácil de configurar, pues si nos lo pasamos desde ahí, como veis por pantalla, sería simplemente copiar esta dirección, nos lo enviamos y ya lo tendríamos ahora así, como veis que lo tengo yo aquí en mi bot. Y ahora simplemente vamos a ver todas las otras opciones, cómo comprar, cómo vender, cómo comprar y vender al límite, cómo pasarnos esos TON a otros sitios. Vamos a ver todo esto. Lo primero que vamos a ver, como veis, es que podemos cambiar el idioma. Yo en este caso lo voy a cambiar a inglés, que me es más cómodo, pero podéis utilizar el idioma que os sea más sencillo. Y a partir de aquí vamos a ir a configuración o settings, pulsamos una vez y como veis nos da aquí varias opciones. Como veis tenemos aquí el slippage o básicamente es la diferencia de precio que vamos a tener con el precio que vemos de ese token y con el precio en el que luego se va a ejecutar la orden. Esto es pues o porque estamos utilizando una cantidad grande, en este caso para lo que es el proyecto de criptomonedas o lo que sea para comprar. También puede ser porque haya mucho volumen, mucha volatilidad, etcétera, etcétera. Como veis lo tenemos puesto en lo que es el swap a un 10%. Yo en este caso lo voy a subir un poco, lo voy a cambiar a un 20%, ya que suelo entrar en tokens donde, como digo, hay mucha volatilidad. Y luego tendríamos el slippage también si queremos hacer sniping, que sniping es cuando queremos entrar en un token justo en el momento en el que sale, con lo que un 50%, aunque parezca mucho, y de hecho lo es, estamos asumiendo bastante riesgo al hacer esto, pues también sería un poco lo normal si es que lo que queremos hacer es el sniping. Tocado esto, podemos ir para detrás y aquí tenemos también, si veis, dos opciones, que es la de autobuy y autosell. Vamos a pulsar en la de autobuy y como vemos está en off. De hecho, si pulsamos aquí, ahora lo pondríamos en on, estaría activo. Y esto lo que hace es que nosotros, cuando copiamos el contrato de un proyecto, nos hará la compra directamente.
Y aquí abajo nos dejaría elegir en qué cartera hacerlo, ¿no? Por ejemplo, si pulsamos la primera, si quisiéramos utilizar el auto buy, simplemente tenemos que pulsar en uno de los botones predeterminados o escribir debajo lo que queramos. Por ejemplo, voy a poner 0,5 ton. Y fijaos que ahora ya tendríamos activado lo que sería el auto buy en nuestra primera cartera y con 0,5 ton, de manera que si copiamos el contrato, el CA de un proyecto, pues, o de un token, pues nos haría esa compra directamente. Ahora lo que vamos a hacer es darle al on para que en este caso se apague. Y voy a quitar también aquí pulsando al delete o eliminar. Voy a quitar esta opción y le voy a dar aquí a confirm. Y ahora, como veis, pues ya lo tenemos todo como antes, con el auto buy apagado y sin ninguna de estas opciones. Si vamos para atrás con el autosell sería más o menos lo mismo. Seleccionamos la wallet que nos interesa. En este caso iría por porcentaje. Por ejemplo, podríamos poner un 5%. Y ahora tendríamos que darle en este caso al on. Y lo tendríamos seleccionado, ¿vale? Para esta wallet de aquí. Si no, podemos utilizarlo también para las otras wallets si quisiéramos. Y ahora simplemente voy a desactivar y eliminar esto. Le damos a confirmar. Y ahora vamos a ver la última parte de aquí que os quería enseñar, que es la parte aquí de Custom Buy and Sell. Y esto es simplemente si queremos tocar estas opciones predeterminadas que nos dan. Simplemente si este un ton lo quisiéramos cambiar, pulsaríamos y entonces pondríamos nosotros, por ejemplo, 2 ton si lo queremos cambiar a 2. Y en la parte de venta, en la parte de porcentaje sería lo mismo, pulsamos y tendríamos que poner aquel porcentaje que nos interesa. Ahora os enseñaré rápidamente cómo podemos enviarnos los TON que tengamos aquí a nuestro exchange o a otra billetera. Le daríamos aquí a la parte de transfer. Aquí simplemente seleccionaríamos la wallet que necesitamos. No sé si se va a ver por pantalla porque está un poco abajo, pero yo voy a pulsar en la primera, que tengo 2 TON. Y aquí simplemente le daríamos a las distintas opciones que queremos ahora para enviárnoslo. Lo primero sería la destination. Si pulsamos en destination, aquí nos pone la dirección que queremos, así que tendríamos que copiar esto de aquí. Como veis, tengo abierta ahora mi billetera de Telegram. Aquí me voy a ir a otros activos, me voy a ir a TON y simplemente aquí le voy a dar a recibir. Y ahora copiaría la dirección que tengo por aquí abajo. Y esto lo voy a copiar en el bot. Copiamos la dirección donde queremos enviarnos todo esto. Y ahora aquí al lado de destination ya nos pone la dirección a la que se va a enviar. Aquí le daríamos ahora al amount, lo mismo pulsamos aquí con el lápiz y seleccionamos, tenemos 2 TON, con lo que vamos a probar de enviarnos 0,5, en este caso lo escribimos y ya se pone por aquí. El memo, esto es en caso de que nos lo enviemos a un exchange, es importante, tendríamos que ponerlo, como digo, en caso de enviarlo, no hace falta si estamos enviando del exchange a este bot, pero al revés sí que nos haría falta y en caso de no ponerlo podríamos perder esos TON, con lo que muy importante que esto también lo pulsemos. Y en este caso aquí abajo ya nos pone la estimated fee, ¿vale? Pero que no tendríamos que tocar nada de aquí, simplemente le daríamos a continue. Y aquí nos pone toda la información de la cual tendríamos que poner luego confirmar para ver desde qué wallet lo estamos enviando de las nuestras, a qué destinatario va y el amount o cantidad de TON. Le vamos a dar a confirmar y ahí como simplemente como una transacción normal, pues nos está transfiriendo de esta wallet a la otra. Y de hecho si pulsáramos en transacción podríamos ir a ver exactamente, ¿no? La transacción esta que se ha realizado. Así que lo vamos a abrir. Y como veis aún está pending porque la red de TON, o sea que está pendiente porque la red de TON es un poco más lenta. Pero esta realmente sería la forma de asegurarnos y mirar todo lo que está ocurriendo, las fees o comisiones, etcétera, etcétera. Y ahora ya hemos recibido estos TON en nuestra otra billetera. De hecho, si ahora pongo aquí lo de las wallets, como veis en pantalla, ya me sale 1,49, los 0,5 que nos hemos enviado, menos en este caso la comisión que nos han cobrado. Y ahora vamos a ver ya cómo comprar y vender, tanto en mercado normal como al límite. Deciros que para los que os quedéis al final, os voy a decir cuál es el pam.fan o cuál es, digamos, el sitio donde nacen muchos proyectos, sobre todo proyectos más degen, que mueren muy rápido, con mucho más riesgo.
pero que es un poco el equivalente al pam.fan de Solana, ¿vale? Ahí, como digo, este sitio donde nacen todos estos proyectos. Tenemos algunas otras opciones para Ton. Os voy a enseñar una de las más conocidas, en caso de que queráis cotillearlo, ya que también tiene una parte interesante, y es que puedes crear muy fácilmente un token o un meme para la red de Ton sin prácticamente inversión. De manera que si queréis un vídeo también donde probemos o explique un poco más esto de lo que es crear un token con este tipo de herramientas, también dejádmelo por aquí abajo en comentarios. Y ahora vamos a ver ya cómo podemos comprar. Esto va a ser muy fácil, simplemente tenemos que irnos por aquí a Gecko Terminal o Dex Screener, tenemos estas dos opciones. Yo para la red de Ton suelo preferir Gecko Terminal, y aquí por ejemplo vamos a ver el proyecto de Spotty, y si por ejemplo este es un proyecto que nos interesa, tendríamos que copiar el contrato, que lo tenemos por aquí, o lo que también conocemos como CA. Pulsaríamos aquí, o si no, lo tendríamos por aquí abajo en el centro donde pone Spotty, sería esto de aquí, también podríamos copiarlo. Y en caso de querer hacerlo, por ejemplo, desde Dex Screener, pues lo mismo, pulsaríamos aquí en Spotty y tendríamos que hacer simplemente lo mismo, darle aquí a copiar, o aquí más abajo tenemos también esta opción de aquí. Lo copiamos y lo que vamos a hacer es pegar esto de aquí en nuestro bot. Así que lo vamos a poner aquí como mensaje. Y ahora, como veis, nos da la información del proyecto, nos pone el CA o contrato, que sería este de aquí del propio token o proyecto, y abajo tenemos información, como veis, del precio, del FDV, que sería el Fully Diluted Value, o en español lo que vendría a ser el valor totalmente diluido con todos los tokens en circulación. Luego tenemos aquí el LP, que sería la Liquidity Pool, ¿vale? La liquidez que en este caso tenemos. Y bueno, como veis, más información, si el contrato está renunciado, etcétera, etcétera. Lo primero es, si queremos comprar, necesitamos tener el tick en el Buy Mode o en el modo de comprar. Si quisiéramos el Sell Mode, pulsaríamos en Sell Mode y entonces se haría con este, se haría para la venta. Vamos a ir aquí al Buy Mode y simplemente lo que vamos a hacer también es seleccionar en este caso el DEX que nos interesa, pero que ya se suele seleccionar solo al copiar el contrato. Y luego tendríamos por aquí abajo también con un tick verde la cartera, en este caso con el que nosotros queremos hacer la compra, que también nos daría la opción, como veis aquí abajo, de Select All para hacer la compra, en este caso con todas las carteras, pero vamos a hacerlo solo con esta. Y abajo del todo tenemos las opciones predeterminadas de 1 ton, 10 ton, etcétera, etcétera. Pero vamos a comprar con el lápiz, con el X ton, vamos a pulsar aquí y vamos a poner 0,5 ton. Le damos al Enter. Ahora nos está comprando 4,42 Spotty, por lo que sería 0,5 ton. Y como veis, sería así de simple y rápido. Ya veis que es mucho más rápido que con una billetera de la red de Ton normal. Y ahora nos saldría todo esto por aquí. Y por ejemplo, en el caso que ahora queramos vender, como veis nos ha cambiado de Buy Mode a Sell Mode, lo hace automáticamente después de comprar. Y simplemente pulsaríamos, ¿no? En este caso, imaginaos que queremos vender el 100%, pues yo le daría aquí otra vez a 100% abajo del todo, asegurándome que estoy en la cartera y todo en el sitio en el que yo quiero estar. Le vamos a dar al 100% y ahora nos estaría vendiendo pues a mercado, ¿vale? A market, estos Spotty que hemos comprado, esos 4,42, con lo que sería la comisión correspondiente, etcétera, etcétera. Y como veis nos pone ya Sell Success, ya tendríamos aquí nuestra venta hecha. Y ahora ya habéis visto cómo podemos muy rápidamente comprar y vender un token de estos a mercado. Ahora vamos a ver cómo podemos en este caso comprar o vender al límite. Así que vamos a ir otra vez al menú de antes. Vamos a empezar otra vez de nuevo. Simplemente vamos a volver a copiar aquí este token. Lo vamos a pegar. Y le vamos a dar aquí en Buy Mode, como teníamos antes. Y luego, en vez de darle al X-Ton para comprar, vamos a darle a más Buy Limit. En este caso, como veis, se me abre el apartado de Limit Orders. Voy a pulsar en la primera dirección de la cartera, que es la cartera número 1, que es la que a mí me interesa, ya que es la que tengo fondeada. Y aquí simplemente tenemos que elegir el precio al que queremos que se ejecute la orden. Como veis, ahora estamos en un precio de 0,78. Con lo que, por ejemplo, yo voy a poner que en 0,70
quiero que esta orden se ejecute. Y luego le voy a poner también en cuanto al amount o cantidad que quiero comprar 0,5 ton. Así que le voy a dar al Enter. Y como veis se ha cambiado aquí el precio a 0,70 en vez de 0,78 y la cantidad a 0,5. Si queremos tocar más opciones de Take Profit o Stop Loss, le daríamos simplemente Advanced Settings. Y si no, porque tampoco para este ejemplo no nos haría falta, le damos a Create by Order. Y ahora, como veis, tenemos ya creada esa compra límite. Lo tenemos por aquí y nos dice que cuando llegue a ese 0,7 pues comprará 0,5 en Spotify. Si quisiéramos en este caso confirmar, pues obviamente le daríamos aquí a Confirm y ya tenemos esa Limit Order puesta. Si vamos atrás tenemos ya el menú normal como antes y en caso que quisiéramos mirar nuestras órdenes le daríamos a Limit Orders. Se nos abre aquí la que tenemos activa, de hecho podríamos pulsar. Y aquí la tenemos. Si la queremos cancelar, simplemente le daría aquí a Cancel Order. Y ahora ya tendríamos ninguna orden, ¿vale? Y de hecho desde aquí también, como veis, podríamos añadir esas órdenes, ¿vale? Sería otra opción. Y ahora ya por último, vamos a ver la opción de Sell Limit o cómo vender con una orden límite. Vamos al menú de antes, como veis, le daríamos aquí a Sell Mode. Y ahora simplemente le voy a dar abajo, mirando que tengo la cartera que me interesa seleccionada, al más Sell Limit. Como veis se nos abre otra vez la opción aquí de las carteras, ¿vale? Con lo que simplemente voy a seleccionar la que a mí me interesa y esto, como veis, es prácticamente lo mismo. En Price o precio pulso en el lápiz y por ejemplo le voy a poner que en 1,1 es donde yo quiero, en este caso, que me ejecute la orden de venta y en la amount o la cantidad voy a poner aquí un porcentaje. Fijaos que nos da porcentajes establecidos, 10%, 20%, 30%. Si no, lo podríamos escribir simplemente. En este caso voy a seleccionar 50%, que es esta cantidad de aquí. Y ahora simplemente para crearla, igual que antes, le daríamos a Create Sell Order. Ya lo tenemos por aquí. Y ahora simplemente le voy a dar a confirmar para que me confirme esta orden de aquí. Y ya la tendríamos. Y si queremos, como en el caso anterior, volver a verla, abrimos el Start, aquí donde está el menú, vamos a Limit Orders y la tendríamos aquí. Y si quisiéramos añadir, le daríamos a añadir Limit Order. Y si quisiéramos tocar algo de aquí, pues como antes, pulsaríamos dentro y nos daría la opción de cancelar la orden o simplemente ir para atrás. Y ahora sí que ya vamos a ver la última parte. Fijaos que hay algunas cosas más, ¿vale? En este bot de trading porque es bastante completo, pero yo os voy a explicar solo esto que es lo principal. Si tenéis alguna duda de algo más en concreto, dejádmelo por aquí abajo en comentarios y así yo os lo puedo responder o hacer otro vídeo si hiciera falta. Y lo último ya que os quería enseñar es simplemente la parte esta de aquí de referrals, que ahora lo veréis. Deciros que tenéis también la opción de copy trading, ¿vale? La opción de sniping, que no lo hemos mirado, que son opciones también interesantes. Y lo de los referidos, simplemente si pulsamos y copiamos este link y lo compartimos con un amigo, una amiga, alguien que quiera, bueno, que sepamos que lo va a utilizar también, pues de ese 1% que nos cobra este bot, como todos los bots, al comprar y vender, nos llevaremos un pequeño porcentaje, que por aquí no lo pone, pero diría que es un 30 o un 40% de ese 1%. Así que también tenéis esta opción por aquí. Y ahora simplemente os voy a enseñar rápido, ¿no?, cuál es ese pump fan, como os he dicho, de la red de Ton. Como veis, lo tengo por aquí abajo y es Gas Pump. Simplemente os lo dejaré también por aquí abajo en la descripción, en algún lado, por si os interesa abrirlo. Y como veis, desde aquí es muy simple. Bueno, le damos a Continue, nos leemos obviamente todo esto. Y aquí tenemos los diferentes tokens, ¿vale? Por top market cap de este momento, los que son, bueno, los que son más populares, etcétera, etcétera. Y si aquí conectamos nuestra cartera, podríamos incluso darle a Create y crear en cuestión de segundos, como veis por aquí, nuestro token con su ticker, con todas estas cosas. Y lo hacen de una manera, la verdad, bastante cómoda y bastante fácil. Como os digo, hay más, es decir, Gas Pump no es el único pump fan de la red de Ton. Hay más opciones, diría que otra conocida creo que es la de Wonton, que se llama, pero me ha parecido interesante ya que de la misma manera que pasa con Pump.fan, que los proyectos cuando llegan a cierto nivel de capitalización se van a Raydium, se van al DEX de Solana,
Pues aquí ocurre lo mismo. Cuando llegan a cierta capitalización, lo que ocurre es que se van al DEX, en este caso de la red de TON, y entonces cuando llega a cierto nivel de market cap, lo que ocurre es que este proyecto, este token, va directamente a DDUST, que es el DEX de la red de TON. Y bueno, hay gente que lo que hace no es gamblear, porque realmente esto es gambling. Mira todos estos proyectos de aquí e intenta encontrar cuáles pueden tener potencial, o intenta, ¿no?, tradearlos hasta que llegan a este DEX, y ahí muchas veces se vende. Con lo que me parecía interesante comentároslo, sobre todo igual para los que sois un poco más diligents y os gusta más el riesgo en este sentido, en este tipo de proyectos. Así que dicho esto, espero que os haya gustado y os haya sido útil este tutorial. Hacía un montón de tiempo que os lo tenía que llevar, ¿vale? Pero por diversas circunstancias no he podido hasta ahora. Me quedará también enseñaros el bot para la red de Base, que ya estoy también en ello. Y muy pronto os colgaré un vídeo de estos de últimas noticias para que revisemos todos los tokens del canal. Así que dicho todo esto, espero que os haya gustado el vídeo, sobre todo que os haya sido útil. Decir como siempre que esto no es una recomendación de inversión, tened mucho cuidado. Aunque este bot sea el que tiene más volumen, sea muy conocido, etcétera, etcétera, hemos siempre de tener la menor cantidad posible en este tipo de bots, siempre moverlo y no fiarnos, ¿vale? Porque puede ocurrir cualquier cosa, así que tened en cuenta todos estos riesgos. Y dicho esto, nos vemos ya en el siguiente vídeo. Saludo a todos.